Cuando abrimos la Biblia y leemos palabras como hebreos, israelitas y judíos, es fácil pensar que todas dicen lo mismo. Sin embargo, detrás de cada término hay una historia distinta, un contexto concreto y una intención espiritual que vale la pena entender si quieres profundizar en la palabra y en tu propia vida de fe. Dios permitió que estos nombres quedaran registrados porque cada uno subraya una etapa diferente del mismo pueblo. El título Hebreos apunta al comienzo del llamado, al momento en que todo inicia con una decisión de obediencia. Israelitas señala la formación de una nación con estructura, ley y responsabilidad colectiva. Judíos describe al remanente que permanece en pie cuando muchos ya han quedado atrás. 3 nombres, 3 etapas y un mismo Dios guiando la historia. La mayoría de las personas nunca se detiene a preguntar, ¿qué diferencia hay entre hebreo, israelita y judío según la Biblia? ¿Por qué algunos pasajes usan un término y otros utilizan otro? Cuando no hacemos estas preguntas, mezclamos tiempos, confundimos promesas y perdemos detalles importantes del plan de Dios. En cambio, cuando prestamos atención a las palabras, la Biblia se vuelve más clara, más ordenada y también más cercana. El primer término que aparece en la historia bíblica es hebreos. No se trata aún de un estado ni de una religión organizada, sino de una identidad ligada a un movimiento, salir de un lugar y dirigirse hacia otro en obediencia a la voz de Dios. Hebreo está asociado a la idea de cruzar, de dejar atrás un estilo de vida y avanzar hacia una dirección que no se controla del todo, pero que se acoge por confianza. Esta palabra señala a personas que no encajan del todo en su entorno, que no se definen por fronteras políticas ni por estructuras humanas, sino por una respuesta interior al llamado divino. No describe primero un territorio, sino una actitud. Alguien que responde, que se pone en camino, que rompe con lo que lo ataba y abre una etapa nueva guiado por la fe. Cuando entiendes esto, también se vuelve más personal. Porque la pregunta ya no es solo quiénes fueron los hebreos en la antigüedad, sino si tú mismo estás dispuesto a hacer ese tipo de movimiento interior. ¿Hasta qué punto estás listo para dejar costumbres, seguridades y etiquetas para responder a lo que Dios te pide hoy? Esa es la raíz espiritual que se esconde en ese primer nombre. Por eso, al estudiar la diferencia entre judíos, hebreos e israelitas, no se trata solo de resolver una duda histórica. Se trata de reconocer que todo comienza con este paso inicial, aceptar el llamado de Dios, incluso cuando la ruta todavía no está completamente clara. A partir de ese punto inicial, surge una etapa distinta, la formación del pueblo que recibiría una misión colectiva. Aquí aparece el término israelitas, y con él una dimensión mucho más amplia. Ya no se trata únicamente de individuos que responden al llamado, sino de una comunidad estructurada que aprende a vivir bajo una ley, un pacto y una responsabilidad compartida. Este cambio muestra que la fe no solo transforma a la persona, también transforma la manera en que esa persona se relaciona con otros. El nombre Israel surge en un momento de lucha y quiebre interior. Señala a un hombre que enfrenta su propio carácter, reconoce sus límites y permite que Dios redefina su identidad. Desde ahí el término israelita deja de ser una etiqueta familiar y se convierte en el nombre de un pueblo llamado a representar los valores divinos entre las naciones. Esto implica orden, disciplina, memoria y un sentido de propósito que no depende del clima político, sino del pacto al que fueron llamados. Ser israelita conecta la vida espiritual con la vida diaria. No es solo creer, es vivir de acuerdo con lo que se cree. La ley enseñaba a cuidar la justicia, la compasión y la responsabilidad comunitaria. Cada práctica cotidiana funcionaba como un recordatorio de que el pueblo pertenecía a un Dios que esperaba coherencia entre la fe y las acciones. Esta idea resulta útil incluso hoy. ¿Cómo se sostiene una fe madura sin hábitos, sin estructura y sin un compromiso real con los demás? Cuando uno analiza este concepto desde una perspectiva práctica, entiende por qué este pueblo desarrolló un sistema tan específico de normas sociales. La disciplina no era una carga, era una forma de mantener viva la identidad espiritual en medio de culturas que empujaban hacia la idolatría y la desconexión moral. Ejemplos modernos lo confirman. Estudios en psicología social muestran que los grupos con valores compartidos y prácticas consistentes
generan sentido de propósito y resiliencia, factores clave para afrontar la adversidad. Con el tiempo, esta comunidad enfrentó divisiones y crisis profundas. Las tribus se separaron, algunas se perdieron en la historia y la estabilidad se fue desvaneciendo. En medio de esa fractura, surge un tercer nombre que marcaría un nuevo capítulo: judíos. Este término ya no describe a una nación políticamente unida, sino a un remanente que se rehúsa a perder su fe aun cuando lo ha perdido casi todo. El origen de este nombre está vinculado a la tribu que resistió cuando el resto colapsó. La identidad judía se consolidó en medio del exilio, la dispersión y la reconstrucción. Y esta dimensión añade otro componente importante para el lector contemporáneo: la capacidad de mantenerse firme aun cuando el entorno se vuelve incierto. Esa perseverancia es clave para comprender por qué el término judío sobrevivió incluso cuando el poder político ya no existía. Con el paso del tiempo, esta identidad se fortaleció fuera de la tierra original, sostenida por la fidelidad a la ley, por la enseñanza constante y por el compromiso de preservar una herencia espiritual que no dependía de templos ni reyes. En esa etapa, el término judío adquirió un matiz profundo. Describía a quienes mantenían viva su fe en medio de contextos adversos. Y esta característica se vuelve especialmente relevante cuando analizamos la historia desde una perspectiva de crecimiento personal. Mantener convicciones, aun cuando el entorno cambia, es una de las mayores pruebas para cualquier creyente. A lo largo de siglos, la identidad judía se mantuvo no por fuerza militar, sino por memoria, disciplina y esperanza. La sinagoga reemplazó al templo, el estudio se convirtió en práctica central y la transmisión familiar de la fe se volvió esencial para la supervivencia de la comunidad. Este proceso demuestra algo importante. Cuando la estructura externa desaparece, la fuerza interior se vuelve determinante. La pregunta que surge es inevitable: ¿qué tan sólidos son tus principios cuando las circunstancias no son favorables? Este remanente sobrevivió a Babilonia, Persia, Grecia, Roma y múltiples crisis posteriores. Su resistencia se explica por una comprensión clara de quiénes eran y por qué existían. Tener una identidad definida les permitió enfrentar la dispersión sin perder el rumbo. En términos prácticos, esto coincide con estudios recientes sobre resiliencia cultural, donde se evidencia que las comunidades con valores firmes y prácticas compartidas tienen mayores probabilidades de superar la adversidad sin fragmentarse. Al llegar a la época del Nuevo Testamento, el término judío ya se había convertido en la designación más común para el pueblo del pacto. No describía únicamente un linaje, sino una forma de vida marcada por la fidelidad a Dios y por la expectativa del Mesías. En ese contexto nace Jesús de Nazaret, identificado como hijo de Judá y heredero de una promesa que había atravesado generaciones completas. Comprender estas tres etapas, hebreos, israelitas y judíos, permite ver la Biblia como una narrativa coherente, donde cada nombre señala un proceso espiritual específico. Hebreo refleja el llamado inicial, ese primer paso de fe. Israelita representa la vida en comunidad, la formación de una identidad colectiva bajo una ley divina. Judío resalta la capacidad de resistir, reconstruir y mantener firme la esperanza, aun cuando casi todo parece perdido. Cada palabra guarda un mensaje aplicable a la vida espiritual actual, desde avanzar sin certezas absolutas hasta vivir con coherencia comunitaria, pasando por sostener la fe en medio de pruebas intensas. Al reconocer estas etapas, es más fácil entender cómo Dios forma, guía y fortalece a quienes deciden caminar con Él. Comprender estos tres nombres revela el desarrollo espiritual del pueblo de Dios y aclara la lectura bíblica. Si este contenido te aportó valor, suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario, dale like y sigue explorando nuestros próximos videos. Te esperamos.